Bendiciones, amados hermanos de la Iglesia Tabernáculo de Vida. Qué privilegio me da el Señor de compartir con cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que creo que es importante, una palabra muy básica, pero creo que es importante que la pongamos en práctica en este tiempo en que la Iglesia está modificando algunas cosas debido a todo lo que está sucediendo. ¿Qué le parece si me acompaña y oramos para que el Señor tome control de esta palabra en esta preciosa noche? Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te pido, Señor, en esta noche, Señor, que tu palabra se haga un rema en la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Que esta palabra pueda entrar en sus corazones y crear el cambio oportuno, Señor, que cada uno de nosotros necesita, Señor. Que puedas abrir las mentes y los corazones, Dios, para que en el nombre de Jesús haya una transformación en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Dios. Toma el control de todas las cosas. Llévate toda distracción, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta noche quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, una pequeña enseñanza, donde vamos a ver algunos puntos importantes. Y quiero hablarles en esta noche sobre las iglesias con propósito que producen ministerios de alto rendimiento. ¿Cómo nosotros podemos edificar ministerios de alto rendimiento en la iglesia? Y sin duda alguna, amados hermanos, sin duda alguna, esto es algo sumamente importante. Y una de las cosas que debemos de tomar en cuenta en primer lugar es que debemos de aprender a establecer los fundamentos. ¿Sabe? Cuando una iglesia produce ministerios de alto rendimiento, significa que nosotros hemos entendido que a Dios se le sirve de la mejor manera. Así como proporcionalmente a nosotros quizás nos gustan las cosas buenas y que cuando vamos a un lugar nos sirvan de una manera buena y efectiva, así a Dios se le sirve. Y es que, amados hermanos, una de las cosas que las iglesias en crecimiento producen, y quizás usted ha podido ver mucho material sobre crecimiento, tantas cosas que han salido sobre el crecimiento de la iglesia, pero a través de esta palabra que el Señor me ha revelado, estoy seguro que uno de los aspectos más importantes para que nosotros podamos tener en este tiempo y aún en el tiempo pasado, iglesias en crecimiento, son los ministerios de alto rendimiento. Ministerios que entienden y se enfocan en cuál es el llamado que Dios le ha hecho a la iglesia. Y una de las cosas primordiales que quiero que empecemos a ver es que los ministerios de alto rendimiento se establecen cuando nosotros entendemos que el crecimiento en la iglesia y en los ministerios va a venir porque hay un buen fundamento, hay una buena base que nosotros hemos plantado a través de los pastores, de los líderes, a través de todo aquel que tiene a cargo un ministerio. Y si usted dirige un ministerio, esta palabra es para usted, pero también es para todo aquel que específicamente no dirige un ministerio, pero Dios lo ha llamado a dirigir el ministerio de la fe, del evangelio, que es lo más importante. Saben que cuando hablamos de producir ministerios de alto rendimiento, debemos de entender algunos puntos. En primer lugar, para producir ministerios de alto rendimiento, debemos tener bien clara la importancia de que las bases o el fundamento sean los idóneos. En segundo lugar, cuando hemos entendido que para establecer estos ministerios y evidentemente la iglesia pueda crecer con estas bases y estos fundamentos idóneos, los ministerios que son engendrados con las bases correctas van a producir otros ministerios en su mismo propósito. En otras palabras, si usted es un maestro
y usted está formando a alguien o alguien quiere formar parte de lo que usted hace, cuando usted es un ministerio de alto rendimiento, automáticamente esa persona que está siendo formada por usted a través del propósito de Dios va a ser engendrado un ministerio en ese mismo propósito. En tercer lugar, no hay forma de que la iglesia pueda crecer y pueda tener ministerios de alto rendimiento si no es por medio del verdadero fundamento. Ahora, vamos a ver algunos principios importantes para el crecimiento y la producción de ministerios de alto rendimiento. Y es que, amados hermanos, aquí quiero hacer una pequeña introducción. La iglesia está en tiempos de cambio. Y ahora en este tiempo que estamos de cambio con todo esto del COVID-19 y todo lo que se nos ha venido hace unos meses atrás, entendiendo que se cerraron los templos, mas la iglesia no se cerró, y todo lo que hemos tenido que hacer en este tiempo, nos ha enseñado algunas cosas. Y es a que los ministerios que la iglesia tiene, que la iglesia ha producido a lo largo de los años, se han visto comprometidos a salir de las estructuras, a salir de los esquemas, a salir de cumplir con lo que hacemos semanalmente en el templo, y debemos entender a dónde Dios nos quiere llevar, al punto más allá donde debemos entrar en donde Dios nos quiere llevar. Ahora la pregunta es, ¿están los ministerios enfocados realmente? ¿O estamos nosotros enfocados como ministerio donde Dios nos quiere llevar? ¿O estamos solamente por llenar un cupo? ¿Estamos solamente por cumplir porque ya no hay quien lo haga y entonces el pastor me pidió que lo hiciera y yo tengo que hacerlo porque yo entiendo que Dios me llamó a hacerlo, pero no hay una base fundamental en lo que Dios nos ha enseñado y nos ha llamado a hacer? Ahora, viendo los principios que vamos a conversar en esta noche, en estos minutos, debemos entender que cuando la iglesia produce estos ministerios y se da un crecimiento unilateral en la iglesia, se da un crecimiento completamente horizontal, ese crecimiento se extiende a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, al grupo de caballeros que usted dirige, a las damas, a los jóvenes, a todo lo que usted dirige, se da un crecimiento completamente exponencial en la iglesia. Pero en primer lugar, el primer principio que vamos a ver en esta noche para que haya ministerios de alto rendimiento en la iglesia y haya una productividad, un dinamismo diferente, es que el crecimiento lo da el fundamento. ¿Y por qué inicio diciendo que el crecimiento lo da el fundamento? Porque es complicado a veces pensar que el esfuerzo que nosotros hacemos dirigiendo un ministerio o trabajando para alguna área en particular en la obra del Señor, o quizás usted no trabaja en ninguna área en particular, pero usted en su trabajo evangeliza, le habla a la gente del Señor, comparte por un mensaje la palabra de Dios. Debemos de entender que el crecimiento se establece primero a través del fundamento y luego a través de nosotros. Cuando los ministerios entienden que la productividad de la iglesia se da a través del fundamento, y evidentemente estoy hablando de que este fundamento es Cristo, y esto va para toda la iglesia, reitero, no va solo para aquellos que dirigen un ministerio. El crecimiento se establece a través del fundamento que es Cristo, y luego nosotros que hemos recibido del fundamento establecemos el fundamento y el crecimiento de la iglesia a través de nosotros, que somos la iglesia. Una de las cosas importantes que debemos entender es que si el fundamento está claro en mi vida, si el fundamento está claro en la vida del ministerio, de aquellos que ejercen algo en la iglesia, o que simplemente tú perteneces a la iglesia y has hecho una tarea fuera del templo, es que si el fundamento está claro en mí, yo voy a estar claro en la tarea que debo de hacer para Dios. Y esto es primordial.
¿Sabe? Porque con este tiempo que estamos viviendo, quizás muchos de ustedes se han sentido un poco enredados y que han perdido el enfoque. Ahora el pastor es el que graba y al pastor es el que le toca. Y ahí están los hermanos que esto es para los más jóvenes, yo no puedo involucrarme. No, todos los ministerios de la iglesia directamente se ven involucrados. Entonces, si el fundamento está claro en ti, vas a estar claro en la tarea que Dios te llamó a hacer. Ahora, tengo una pregunta para ti en esta noche. ¿Quién eres tú? Independientemente de que tú ejerzas un ministerio nombrado en la iglesia o no, ¿quién eres tú? Te voy a mencionar algunas cosas de quién eres tú. Número 1, eres alguien con el fundamento. Tú tienes a Cristo, tienes al fundamento. Has recibido a Cristo. La Biblia dice que cuando venimos al Señor somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el fundamento. Y este fundamento nos da una promesa que también se manifiesta en el servicio a Dios. En segundo lugar, como tú eres alguien con el fundamento, ya tienes a Cristo, eres llamado por el fundamento. Eres llamado a servirle al Señor a través de Cristo, que es el fundamento. Recuerde que la Biblia nos enseña que todos tenemos al menos un don. Nadie en la iglesia puede decir que no sirve para nada, porque todos tenemos al menos un don para servirle al Señor. Quizás sabemos otros que por la gracia de Dios hemos recibido alguno más, pero todos tenemos al menos uno. Así que tengo la noticia para ti de que no puedes decir que no haces nada para la obra de Dios porque has recibido al menos un don. Eres llamado por Cristo. En tercer lugar, Dios, que es el fundamento, Cristo, que es el fundamento, creyó en ti. Él creyó en ti para asignarte una tarea. En otras palabras, eres elegido por el fundamento. Y en cuarto lugar, eres alguien con un privilegio. ¿Y sabe cuál es ese privilegio? No solo el llamado que recibiste, sino el privilegio de servir a otros a través de ese llamado. Así que tú que has recibido un llamado, o sea, toda la iglesia, tienes el privilegio de ser llamado, pero tienes el compromiso y la responsabilidad de servir correctamente a otros. Ese eres tú. Y quiero que en esta noche también medites en esa pregunta. ¿Quién eres tú? Eres esto. Eres alguien con el fundamento. Eres llamado por el fundamento. El fundamento creyó en ti, te eligió para una tarea. Y eres alguien con el privilegio de haber recibido una tarea, pero con el privilegio también y el compromiso de servir. ¿Sabe? Servir a otros es un compromiso, pero es un privilegio. Porque es como a través de eso se manifiesta la obra del Señor en la vida nuestra. Entonces, entender lo que somos determina lo que vamos a hacer. Entender lo que la iglesia es ahora determina lo que la iglesia va a hacer. Y el problema que nos ha traído quizás esto que estamos pasando ahora es que muchos de nosotros quizás nos hemos encajonado y hemos dicho, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Sabe, amado hermano? Nada va a pasar. La iglesia debe seguirse moviendo igual. Más bien debe moverse aún mejor. Hay un dicho que anda por allí en las redes sociales que dice que se cerró la iglesia. No, y Dios dijo, no, más bien yo abrí una en cada casa. ¿Se ha convertido tu casa en un altar del Señor? Has ganado tú a tu vecino que no conocía de Cristo y entonces a través del ministerio que has recibido empieza a multiplicarse la obra y a crecer la obra del Señor. Como dice el libro de los Hechos, que cada vez que ellos compartían en las casas, compartían en todo lugar, aleluya, ellos compartían. Pero sabe, amado hermano, ellos compartían con un propósito. Dice la Escritura que cada día se añadían los que habían de ser salvos. Entonces hay un propósito. No realmente estamos en esta situación de la pandemia solamente para decir, bueno, el Señor nos dio vacaciones. No. El Señor
no nos ha dado vacaciones. Tú debes seguir ejerciendo tu ministerio. Debes seguir dando testimonio correctamente. Debes seguirlo haciendo. Vamos a ir a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 5 al 14. Leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Escucha bien, no importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su arduo trabajo. Verso 9. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Vamos a dejarlo ahí hasta el verso 9. Una de las cosas que nos enseña esta palabra principal, y aunque es muy básica, es que nosotros trabajamos para el crecimiento. Pero ¿cómo se da el crecimiento? ¿Cómo se da el crecimiento? A través de los ministerios extremadamente en un alto rendimiento. Amado hermano, hay un rango de rendimiento en los ministerios. Esto pasa como cuando alguien tiene un negocio y quiere que su negocio se promocione. Por ejemplo, un ejemplo de esto es un negocio de comida. Si esta persona quiere que su negocio crezca, debe de hacer varias cosas. En primer lugar, vender comida de buena calidad. En segundo lugar, debe promocionar su comida y debe hacer que la gente sepa que su comida es buena y esto se propague a otros y haga crecer su negocio. Allí hay un fundamento. ¿Cuál es el fundamento que le permite a la gente decir que es buena su comida? Es la comida. Usted prueba la comida y dice, no, claro, yo la voy a recomendar porque es buena. Lo mismo sucede en los ministerios de la iglesia. Amados hermanos, con todo el respeto que usted se merece, yo como pastor en lo personal, no concibo ministerios de la iglesia de una manera irresponsable. Yo no concibo ministerios, aleluya, en la gente perezosa. No concibo ministerios de la iglesia en la gente que no quiere caminar o correr la milla extra. Yo no concibo ministerios de este tipo. ¿Sabe? Porque los ministerios de este tipo que no están fundamentados en Cristo se vuelven como el agua estancada. ¿Sabe usted qué pasa con el agua estancada después de un tiempo de estar allí? Toma un olor no muy agradable. Y eso no es lo que el Señor quiere para los ministerios de su iglesia. La iglesia en este tiempo necesita crecer. Y al crecer debemos entender que el fundamento que Dios nos ha dado para servir a otros debe ser de excelencia. Hermanos amados, grábese eso en su mente. Excelencia para Dios. Desde usted, si usted es el que barre y limpia la iglesia, aleluya, que no hay una basurita por ahí y diga, bueno, nadie la va a notar. No, devuélvase y bárrala. Usted si abre la puerta, hágalo con una sonrisa para la gente. Amados hermanos, estamos en tiempos de eminencia para la iglesia y debemos entender que aunque nosotros no seamos perseguidos como quizás muchos en otros lugares son perseguidos, de una manera ideológica estamos siendo perseguidos. Y es por eso que la iglesia debe producir ministerios con bases sólidas. ¿Qué está haciendo usted por sus hijos? ¿Está su hijo creciendo en el ministerio que Dios lo llamó, viendo el ejemplo que usted le enseña? ¿Cómo? ¿Cómo estamos haciendo crecer la iglesia? ¿Cómo la iglesia va a crecer ahora en tiempos de coronavirus en que la gente no quiere salir de la casa? ¿Cómo vamos a hacer a la gente venir al templo? A través de los ministerios que han entendido el verdadero fundamento
por el cual han sido llamados. En segundo lugar, el segundo principio que nos genera ministerios de crecimiento, de alto rendimiento, es ser uno solo con el fundamento, con el principio anterior. Y esto tiene que ver con tu espiritualidad y cómo tú enseñas la espiritualidad a otros. San Juan, capítulo 15. Sigo en la Nueva Traducción Viviente. San Juan, capítulo 15, verso 1 al 6. Acompáñenme allí con su Biblia. San Juan, capítulo 15, verso 1 al 6. Es una palabra conocidísima. Ser uno con el fundamento, unidos. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí producen fruto, que sí dan fruto, para que den aún más. Verso 3. Ustedes, está hablándole a usted, ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Verso 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes, hablándonos a nosotros, tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Verso 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán. Habla de producción, habla de multiplicación. Producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Verso 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Oiga bien, ¿qué pasa con todas esas ramas? Dice, y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Esta palabra es clave y es básica. Nosotros, amados hermanos, debemos entender que cuando nosotros no nos separamos del fundamento como ministerios que producimos crecimiento en la iglesia, número 1, todo lo podemos. Número 2, entendemos el propósito del fundamento que nos llamó. Número 3, recibimos la visión del fundamento y no nos andamos haciendo visiones raras allí que a veces ni siquiera edifican la iglesia. Y número 3, manifestamos la obra del fundamento que nos llamó. Mire qué interesante. Mire qué interesante. El apóstol Pablo le dice a los corintios, Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, ¿el que qué? El que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Escuche bien. Note lo interesante de esto. Cuando Pablo nos habla de que el que se une al Señor, un espíritu es con él, no estamos hablando específicamente de la relación que debemos de tener con Dios. Eso es básico, todos lo sabemos. Usted sabe que usted es responsable de su intimidad con Dios, pero estamos hablando de que ese fundamento de ser uno, un espíritu con Él, nos ayuda a hacer ministerios que enfocamos la obra de Él. Ahora no estoy hablando que si Dios te da una palabra, no, está bien, Dios te puede dar una palabra para enfocarla directamente a lo que Dios te ha querido hacer, pero los ministerios de la iglesia deben enfocarse específicamente en esto, en ser uno con Él, uno. Que usted se amalgama tanto con el Señor que usted no sabe cuándo es uno y es el otro. Es importante para establecer ministerios de alto rendimiento.
Pero ¿qué pasa, pastor? Esto es muy básico. Claro, hermano, es muy básico, pero tenemos ministerios que hoy no quieren orar. Tenemos ministerios que hoy no quieren ayunar. Tenemos ministerios que no quieren sujetarse a un estudio bíblico, a un discipulado. Y aunque sé que el discipulado va más allá que una lección teológica, tenemos ministerios que no quieren sujetarse a esto, que les ayuda a tener un crecimiento con Dios para establecer también un crecimiento en la iglesia. Cuando usted crece en su intimidad con Dios, automáticamente la obra que usted hace da fruto, da crecimiento, porque usted está pegado de la vid. Y dice que el que está pegado de la vid lleva no fruto, no lleva fruto, lleva mucho fruto, que es diferente. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces yo no estoy hablándole en esta noche a gente que se parece a Jesús. Estoy hablándole a gente que es como Jesús. Y esto es sumamente importante. Cuando hablamos de ser uno con Él, hablamos de que el discípulo es reflejo del maestro. El apóstol Juan no nos dice que seremos, aquí en esta porción que acabamos de leer, nos dice que no es futuro ni que es pasado, nos dice que es presente, es que somos como Él. Ahora, quiero decirte que usted no se parece a Cristo, usted es como Cristo. Y esto es importante. Es muy importante que nosotros lo entendamos. Muy importante. Ser uno con Él. La gente que usted dirige, ¿le está enseñando usted a ser uno con el Señor o qué está pasando? Fundamentalmente, ¿está pasando algo? Es importante que meditemos en esto. Los ministerios de alto rendimiento entienden esto en el fundamento del Señor. El tercer principio, y para finalizar, ministerios de alto rendimiento son los que saben escuchar el fundamento. La Biblia nos relata en el libro de los Hechos que algo le ocurrió a Felipe. Dice que después de haber dado testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, primero Pedro y Juan iban a regresar a Jerusalén. Pero en eso aparece Felipe en la escena. Y Felipe dice que se le aparece un ángel del Señor y le dice: ve por el camino al sur que da al desierto de Jerusalén a Gaza. Y dice que Felipe se fue. Y en ese camino Felipe se encuentra con el tesorero de la reina de Etiopía. Él iba de la fiesta, venía de dejar las ofrendas. Y dice que él venía de regreso. Y cuando él venía de regreso, sentado en su carruaje, mire qué interesante. Dice que él leía el libro de los Hechos. Pero pasó algo importante allí. Dos aspectos importantes que vamos a destacar. Dice que cuando Felipe viene de camino, se lo encuentra, pero antes de eso, un ángel del Señor. Felipe escucha con su oído carnal, audible, un ángel del Señor. Y le dice que vaya hacia ese camino. Y él se encuentra con el etíope. Él se encuentra con este hombre. El ángel le advierte a Felipe algo. El ángel se deja ver ante Felipe. Y yo no sé si usted alguna vez ha visto un ángel. O más bien, si un ángel le ha hablado a usted, yo no sé. Porque Dios tiene muchas maneras de hablar. Pero a veces estamos acostumbrados a ir a lo externo y escuchar lo externo. Y es interesante porque
cuando Felipe ya se encuentra con el etíope, con este etíope eunuco, cambia el Señor la modalidad y ya no es el ángel el que le habla a Felipe, sino que dice en el verso 29 del capítulo 8 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Y ya sabe usted lo que pasó. Note que aquí hay dos clases de forma de hablar. En primer lugar, el ángel le habla a Felipe y le dice que vaya por ese camino. En segundo lugar, el Espíritu de Dios le da una orden de que vaya junto al carruaje. Yo no sé si esto a usted le dice algo, pero en un momento a Felipe le habla el ángel y en otro el Espíritu Santo. El ángel pasó por el oído externo, pero el Espíritu Santo pasó por el oído interno y le habló. Cuando nosotros somos ministerios de alto rendimiento que llevan a la iglesia un crecimiento, necesitamos entender cómo estamos escuchando el fundamento. Esto es de suma importancia. El oído externo nos ayuda en el entorno, quizás a veces un poco distraídos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla, amados hermanos, realmente podemos saber que estamos siendo dirigidos correctamente por Él. Ahora, ¿alguna vez usted ha oído el Espíritu hablarle? ¿O quiere decirle más bien, cambiarle la pregunta? ¿Hace cuánto que no escuchas al Espíritu hablarte? Decirte lo que debes de hacer a través del ministerio que has recibido para producir un crecimiento en la iglesia. Saber escucharlo a Él te convierte en un ministro y una ministra del Señor de alto rendimiento. La respuesta no debe de ser si a veces hemos escuchado al Señor, no. Debe de ser que estamos escuchando al Señor. Usted puede saber cuando el Señor le está hablando en lo interno. Y estos principios, amados hermanos, de los que hemos hablado hoy, son el fundamento para que toda iglesia, toda congregación produzca ministerios con el propósito de desarrollar la visión que Dios ha implantado en ese lugar para que lleven a cabo en el lugar donde están. Iglesia Tabernáculo de Vida, ya usted se ha preguntado, ministerios, todos ustedes, amados hermanos, ¿qué quiere Dios para Quepos? Para el centro de Quepos, para los alrededores donde ustedes se mueven, donde están las familias suyas, los barrios aledaños de ese lugar. ¿Se ha preguntado usted ahora, después de que regresemos, va a regresar la iglesia Tabernáculo de Vida de Quepos a lo mismo de antes, o va a regresar a hacer algo diferente? Va a regresar a impactar a través de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amados hermanos, no permitamos que el enemigo nos haga entrar de nuevo en la religiosidad continua de la iglesia, en el ritual de cumplir cada semana, miércoles, jueves, sábado, domingo, aleluya. No permitamos que entremos allí. Ejerce el ministerio de alto rendimiento que Dios te dio en el nombre de Jesús y sal de allí. No podemos regresar a lo mismo. En el nombre de Jesús te animo para que no regreses a lo mismo. Estos principios, y quizás hay muchos más, hermanos, pero la visión representa en estos principios la necesidad que hay afuera. Aunque sea con 1,80 metros, 2 metros, como usted quiera llamarlo, no regresemos a los rituales. No regresemos a sentirnos mejor porque vamos a regresar de nuevo al templo. Gloria a Dios. Congregarse es precioso y yo como pastor lo promuevo. Congregarse es lindísimo, pero no regresemos a caer de nuevo a lo mismo. Esta visión representa esa necesidad. De aquí en este tiempo necesitamos seguir produciendo. ¿Cuánta gente en la cuadra donde usted está, aún en la cuadra donde está el templo, necesita oír a Dios? ¿Cuánta gente necesita oírlo? Las almas sin Cristo representan ese llamado. Representan esos ministerios de alto tope, amados hermanos.
de alto rendimiento. Y eso representa también el testimonio suyo, que ha sido llamado por Dios para eso. Es por eso que en esta noche, en el nombre de Jesús, yo quiero animarte y que esta palabra resuene en su corazón y en su espíritu y le estremezca su vida, para que usted pueda decir: Señor, yo necesito moverme, no importa si tienes poca edad o mucha edad. Pero en el nombre de Jesús, Iglesia Tabernáculo de Vida, Iglesia Central de Quepos, muévete en el nombre de Jesús a lo que debes de hacer ahora, aún ahora que no has regresado al templo. En el nombre de Jesús, muévete a lo que debes hacer ahora en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar en esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos. Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo oro, Señor, para que estos principios y muchos más quizás que hay a través de tu palabra, Señor, puedan, aleluya, que resuenen en el corazón de cada uno de mis hermanos. Muevan y estremezcan su espíritu, Señor, para que el propósito que tú has establecido para esta tu iglesia, para esta congregación en particular, se cumpla en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Desde sus pastores, Señor, hasta todos aquellos que conforman el liderazgo, que haya un crecimiento, un dinamismo, una producción. Oh Espíritu Santo, yo quiero pedirte una intervención poderosa ahora en el nombre de Jesús. Que la corriente de tu Espíritu, aleluya, queme los corazones por una pasión, Dios, por hacer las cosas con excelencia para ti, Señor, y que se propongan en su corazón no regresar a lo mismo, en el nombre de Jesús. Iglesia Tabernáculo de Vida, esta es una palabra que Dios te da en esta noche. No regreses a lo mismo. Muévete, ensancha tus estacas. Haz, aleluya, la obra que yo te he mandado a hacer. Haz la obra que yo te he mandado a hacer. Porque este es el tiempo. Yo quiero usarte, pero debes salir de la comodidad. Debes romper el esquema de la comodidad y entra a la nueva dimensión de donde yo quiero llevarte para ganar almas y hacer un crecimiento en la iglesia sobreabundante. No un crecimiento para que el número aumente. Yo me encargo del número, pero sí un crecimiento para que toda el área central de Quepos pueda saber que Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor de los ejércitos, Señor, aunque aún los demonios doblan sus rodillas, quiere rescatar la ciudad de Quepos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Señor, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Permite, Señor, que todos los ministerios produzcan otros ministerios, Señor, de excelencia en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Gracias por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Les saludamos y les bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.